Bienvenidos a este nuevo curso en el que todos lo estamos viviendo con bastante incertidumbre, pero que vamos a tratar de vivir sin miedos y sí con las mayores precauciones posibles, ¿vale? El riesgo cero no existe en ningún sitio, tampoco en el colegio, pero entre todos vamos a tratar de construir el entorno más seguro posible para nuestros hijos y para toda la comunidad educativa. Todos los años os recuerdo desde la enfermería al colegio que tenemos que intentar evitar traer a los niños cuando no están bien de salud al colegio. Y todos los años os lo recuerdo porque todos los años nos ocurre. Entendemos que es muy difícil la conciliación de la vida familiar, laboral, pero es que este año más que nunca es la mejor manera con la que podéis ayudarnos a tener este entorno lo más seguro posible. ¿eh? El que vengan los niños medio malitos al colegio supone, los que lleváis tiempo en el colegio lo habéis visto, momentos de mucho acúmulo en la enfermería del colegio con los catarros, gripes y bichos habituales de los inviernos, ¿no? Pero este año no nos podemos permitir el acúmulo de niños en ningún espacio del colegio con síntomas de enfermedad. No sabremos si será coronavirus o será otra, pero como no lo sabemos, tenemos que gestionar todo como si lo fuera, ¿vale? Entonces, os pedimos que por favor, los niños que veáis que tienen fiebre, pero fiebre incluso algunas décimas, que tienen dolor de garganta, que tienen dolor de cabeza, que tienen dolor abdominal, diarrea, ¿vale? Un cansancio muy intenso, dificultad para respirar, por supuesto. Incluso en los niños muy pequeñitos, la simple irritabilidad, que es la única manera que pueden expresarnos que no se encuentran bien, no les traigáis al colegio, ¿vale? Más que nunca es importante que tengáis un plan B, que sabemos que es difícil, pero es que este año hay que preverlo mucho mejor. ¿eh? Me pasa muchas veces que, bueno, a la mañana no lo tenemos muy claro cuando vamos a traer a los niños al colegio. Está un poco rarito, parece que no ha dormido bien, ha pasado mala noche, se levanta y ya se va quejando un poco de la garganta, de la cabeza. En estos casos que tenemos dudas, porque lo mismo me quedo en casa con él y luego resulta que está de maravilla, pues lo que se suele hacer muy frecuentemente es que le doy un poco de Dalsi y al colegio, que si está malito ya me llamarán. Bueno, este año, por favor, tiene que ser totalmente al revés. Tiene que ser que si el crío se levanta y estáis dudosos, porque ha pasado súper mala noche y no sé por qué ha sido. Muchas veces es porque ha tenido un pico de fiebre durante la noche. O se levanta ya quejándose de dolor de garganta, de cabeza, de tripa, que no le veis bien, muy cansado. Ante la duda, es mejor que se quede en casa, que le observéis bien de cerca esa mañana, ese día, que luego no es nada. Vale, pues a la tarde le traéis al colegio o al día siguiente le traéis al colegio, ¿vale? Pero es que un gran porcentaje de esas ocasiones dudosas acaban siendo un debut de una enfermedad, la que sea, unas horas después, ¿vale? Entonces, por favor, este año es muy importante que ante la duda los niños se queden en casa. Y por supuesto con síntomas aún más. Los síntomas de esta enfermedad, del coronavirus, son muy similares a los de cualquier otro bicho. Entonces los vamos a tener que gestionar llevándolos a la sala de aislamiento, que puede coincidir con algún otro alumno que sí sea por coronavirus. Nunca lo vamos a saber hasta que no haya una prueba. Que aunque tomemos todas las medidas necesarias, y para que estén bien separados, ventilados y demás, evitemos riesgos a nuestros hijos, evitemos riesgos a los demás. Evitemos un brote en el colegio. Bueno, sí que os voy a pedir que cuando el niño se quede en casa, por favor pongáis una comunicación rápida al tutor, que sepamos qué falta y por qué falta. Si es porque ha venido la abuelita de Barcelona y tal, bueno, ya nos quedamos tranquilos que no es por enfermedad. Eh, y que por favor actualicéis los teléfonos de contacto. Algunos teléfonos no los tengo actualizados porque habéis cambiado de trabajo, porque habéis cambiado de teléfono, porque este ya no lo uso yo. Actualizadnos los teléfonos de contacto buenos y por favor, sé que a veces en los trabajos es difícil, pero intentad estar atentos a las posibles llamadas. Y si os llamamos porque el niño no está bien y tenemos que daros unas pautas para cómo hay que gestionar la duda, la enfermedad, el acudir al médico, que vengáis lo más pronto posible para que no tengamos un acúmulo de niños esperando, ¿vale? Pues ánimo, que este curso entre todos lo haremos lo mejor posible y además iremos aprendiendo sobre la marcha para mejorar cosas. Vosotros también os tenéis que decir cosas que veáis y que si tenéis cualquier duda os espero en la enfermería. Bueno, mejor primero me llamáis por teléfono o me ponéis un mail. Venga, buen año.